El día de hoy estamos dos de DAF. Mi nombre es Natalia Fontalvo y mi compañero, el profesor John Archibald, que los voy a dejar con él porque vamos a empezar en este orden, compañero, y luego voy a culminar yo. La idea es que ustedes vayan, por favor, expresando sus dudas por el chat en caso tal de que las tengan. Pero les reitero nuevamente que pues, nosotros somos DAF. Ustedes tienen los datos de nosotros, sí. Si no, al finalizar, pues yo le paso mi información y la información del profesor también, a su vez, por si alguna duda, alguna pregunta en el momento en que estén haciendo el ejercicio en otra ocasión, pues podamos con mucho gusto solucionarlo, y también le vamos a hacer partícipe de esta grabación. ¿Listo, profe? Como decía la compañera Natalia, mucho gusto. Mi nombre es John William Archibald. Yo soy docente del programa Humanidades y Lengua Castellana y pues soy el docente acompañante de la Facultad de Ciencias Humanas. Y pues hoy vamos a estar haciendo esta capacitación, que en sí es una ampliación de los conocimientos que nosotros tenemos de la herramienta cuestionario. La herramienta cuestionario, como ustedes saben, es una herramienta que está orientada para realizar procesos evaluativos en nuestra plataforma SIGBI. Y es una herramienta que tiene muchísimas opciones, muchísimas más de las que nosotros conocemos y de las que se han impartido en las capacitaciones. En las capacitaciones de pronto nosotros hemos visto cómo montar el examen, cómo agregar algunas preguntas relativas al examen, pero hoy vamos a estar viendo otras opciones. Hoy vamos a estar viendo primero otros tipos de preguntas que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestras actividades. Eso en primera medida. Y pues en segunda medida vamos a estar viendo cómo crear diferentes tipos de cuestionarios que nos van a estar dando otras opciones para evaluar a nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si hay algún profesor que de pronto no conozca la herramienta y quiera conocer las generalidades, al final vamos a estar hablando de las generalidades, de las preguntas básicas, por ejemplo, que hemos tratado en las capacitaciones de SIGBI que se han venido desarrollando desde hace bastante tiempo. Pero pues inicialmente vamos a priorizar como las opciones avanzadas porque pues suponemos que los profesores que se han inscrito en esta jornada pues conocen la herramienta y pues vamos a priorizar como esas opciones avanzadas, pero igual lo que vamos a estar viendo va a permitir que todos lo manejemos, conozcamos o no conozcamos la herramienta. Entonces por ese lado no vamos a tener ningún problema. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Y pues estoy aquí en mi área personal de SIGBI 567. Y pues como sabemos, para generar un cuestionario, para crear un cuestionario, tenemos que hacerlo subordinado a un curso. Entonces tenemos primero que entrar a un curso. Yo estoy aquí en uno de mis cursos. Y pues bueno, acá tengo todos mis materiales y todas mis disposiciones. Generalmente cuando nosotros creamos cuestionario, nosotros activamos edición, nos vamos al entorno evaluativo, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a activar edición, nos vamos al entorno evaluativo y le damos aquí en añadir una actividad, un recurso y cogemos cuestionario. Generalmente hacemos eso, pero hoy no vamos a hacer eso porque algo importante que tenemos que saber es que no necesariamente tenemos que crear preguntas que estén subordinadas a un cuestionario. Podemos crear preguntas que simplemente dejemos ahí y nosotros más adelante decidimos usarla en un cuestionario o podemos crear a través de esas preguntas un cuestionario aleatorio que más adelante vamos a estar viendo de qué se trata, o podemos utilizar unas preguntas en diferentes cuestionarios. Entonces, si nosotros queremos crear preguntas independientes sin asociarlas a un cuestionario, nosotros nos vamos aquí a esta tuerca. Esta tuerca es el panel de control de nuestro curso, que sabemos que ahí nos brinda muchas opciones. Algunos las utilizamos para importar información, para importar cursos, para crear copias de seguridad, pero también lo podemos utilizar para ingresar al banco de preguntas que cada curso tiene. Cada curso tiene un banco de preguntas para crear preguntas independientes. Para llegar ahí nos vamos a la opción más. Perdón. En la opción más pues tenemos todas las opciones que nos brinda el panel de control. Pero acá nos vamos a ir puntualmente a la última opción que se llama banco de preguntas y nos vamos a ir a la primera opción que se llama preguntas. Aquí en preguntas yo, como decía antes, puedo crear preguntas que no estén asociadas a ningún cuestionario y que yo después decida a qué cuestionario las voy a orientar, si las voy a utilizar en más de un cuestionario o si las voy a utilizar para crear cuestionarios de preguntas aleatorias.
Aquí ya yo tengo unas preguntas que están creadas, preguntas que he utilizado en cuestionarios previos. Entonces, esto nos muestra algo muy interesante, y es que el banco de preguntas va a guardar cualquier pregunta, incluso las preguntas que nosotros tenemos asociadas a cuestionarios. Todas las preguntas que ustedes hayan creado ya ustedes las tienen guardadas ahí, pero vamos a crear otras que no estén asociadas a ningún cuestionario, y pues vamos a aprovechar para mostrar los otros tipos de preguntas. Vamos a dar clic en crear nueva pregunta y nos aparecen las opciones de pregunta. Aquí están las opciones que nosotros conocemos, que ya ustedes han visto en las capacitaciones. La pregunta de opción múltiple, que nos permite crear preguntas con una respuesta o con varias respuestas. La pregunta falso y verdadero, que nos permite reconocer si un enunciado dice algo que es cierto o no lo es. La pregunta de emparejamiento, que nos permite asociar un concepto a una definición. La pregunta de respuesta corta, que nos permite o les permite a los estudiantes escribir respuestas no muy largas, de 3-4 palabras, que encajen dentro de una respuesta ya preconcebida. Y la pregunta ensayo, que es la única pregunta que no se califica automáticamente, porque pues es una pregunta de orden cualitativo, una pregunta que nosotros tenemos que entrar a revisar y ver subjetivamente si la respuesta del estudiante es acertada. Las preguntas que vamos a estar viendo son las preguntas numéricas, que la va a explicar más adelante la profesora Natalia. Vamos a ver las preguntas de arrastrar y soltar sobre marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre imagen. Con la profesora Natalia también van a ver las preguntas calculadas, y vamos a ver la pregunta de elegir palabra perdida. Son preguntas bastante interactivas que van a permitirnos utilizar imágenes para procesar las preguntas. Entonces, eso es algo bastante interesante y yo estoy seguro que va a ser útil en muchas áreas. Precisamente decidimos crear esta capacitación porque vemos que hay muchas disciplinas que se benefician de esto, las ingenierías, los profesores de arquitectura, de educación artística, incluso los profesores de asignaturas que están relacionadas con temas biológicos y todo esto, pues se pueden beneficiar muchísimo del tema de imágenes. Hoy vamos a hacer pues unos ejemplos desde nuestro conocimiento y desde nuestras áreas, pero pues ustedes pueden adaptar eso a las necesidades que tengan. Entonces, la primera pregunta que vamos a ver es la pregunta de arrastrar y soltar sobre marcadores. ¿En qué consiste esta pregunta? Esta pregunta nos va a permitir, en una imagen que nosotros seleccionemos, pues crear unos marcadores que los estudiantes deben seleccionar. Nombre de la pregunta. Por ejemplo, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, así que voy a crear una pregunta de geografía. Y el enunciado de la pregunta va a decir, señale en el siguiente mapa mundi el territorio correspondiente al continente americano. Como ustedes saben, todas las preguntas tienen una opción de retroalimentación. La retroalimentación es opcional. Ustedes deciden si quieren hacer una retroalimentación para que el estudiante la vea después de contestar. Yo particularmente no recomiendo esa opción, pero nosotros decidimos si nos sirve o si no nos sirve. Entonces, acá vamos a meter la imagen sobre la cual vamos a hacer la selección. Entonces, vamos a dar seleccionar archivo. Y yo voy a escoger acá el mapa mundi, sobre el cual mis estudiantes van a hacer la selección. Entonces, ya aquí me aparece la imagen cargada. Y lo que yo tengo que hacer a continuación es seleccionar el marcador. Entonces, el marcador yo había dicho que era América. Y pues voy a seleccionar uno. Ahora, yo puedo utilizar los marcadores que yo quiera. Si yo quisiera seleccionar todos los continentes, podría hacerlo. Miren que las opciones, los marcadores acá me permiten seleccionar más. Y acá voy a escoger dónde quiero yo que sea la zona donde se va a hacer la marcación. A mí el sistema me va a dar formas, o sea, yo puedo seleccionar diferentes formas en las que yo pueda realizar la marcación. En este caso voy a escoger un rectángulo. El marcador es América, que ya lo tengo creado. Y si yo vuelvo a subir el mapa, me está apareciendo el recuadro. Entonces yo ese recuadro lo voy a arrastrar. Voy a hacer clic sostenido y lo voy a arrastrar sobre la parte donde yo quiero que mis estudiantes hagan la selección.
Entonces, miren, ahí seleccioné yo el continente americano y ya eso indica que los estudiantes tienen que hacer la selección en esa zona. Si yo fuese a utilizar más marcadores, pues acá lo seleccionaría, pero como yo no voy a utilizar más, le voy a dar guardar cambios. Y miren, acá le voy a dar vista previa para que ustedes vean la pregunta. La pregunta quedó así: señalen el siguiente mapa mundo del territorio correspondiente, y acá los estudiantes van a hacer este ejercicio. Se van a llevar el marcador de América y pues no me está dejando. Y van a dentro del territorio, van a hacer la marcación. La pueden hacer en cualquiera de los segmentos que fueron seleccionados. Entonces, si yo acá le doy entregar y terminar, me sale que la respuesta es correcta porque hice la marcación dentro de la zona. Yo puedo marcar si la zona es más pequeña o más grande dependiendo de las necesidades y, por supuesto, dependiendo de la imagen en la que yo necesite hacer la marcación. Entonces, miren que es una pregunta muy sencilla y que la podemos utilizar fácilmente para hacer selecciones dentro de una imagen. Y pues yo creo que esto va a ser muy importante. Voy a ver las preguntas que nos están haciendo. ¿No hay un banco de preguntas que no esté asociado a un curso? No, profesora Gina. No, el banco de preguntas necesariamente tiene que estar relacionado a un curso. Si usted tiene un banco de preguntas, si usted necesita pasarlo a otro curso, usted sencillamente lo que hace es una copia de seguridad en la que guarde exclusivamente el banco de preguntas y la pasa para el otro curso donde la necesita. Pero el banco de preguntas, cuando lo creamos inicialmente, pues tiene que estar relacionado con un curso. Las preguntas numéricas, por supuesto, profesor Cristóbal, la profesora Natalia más adelante va a estar pasando, va a estar hablando de las preguntas numéricas y de las preguntas calculadas. Por esa parte, no nos preocupemos. Bueno, profesora Gina, es la pregunta de arrastrar y soltar sobre marcadores. Hay 3 tipos de preguntas de arrastrar y soltar. Está la de arrastrar y soltar sobre marcadores, arrastrar y soltar sobre texto y arrastrar y soltar sobre una imagen. Entonces, la primera que vimos es arrastrar y soltar sobre marcadores, en la que tenemos una imagen principal y vamos a seleccionar un segmento de esa imagen. Entonces, esa fue la que acabamos de ver. Ahora vamos a ver la pregunta de arrastrar y soltar sobre texto. ¿Cómo así arrastrar y soltar sobre texto? Vamos a tener, digamos, un texto principal en el cual nosotros podemos escoger un texto entre diferentes y seleccionar el correcto, el que, digamos, da respuesta a lo que está diciendo ese texto. Entonces vamos a seleccionar la opción y vamos a crear la pregunta. Vamos a seguir con geografía, vamos a escoger capitales nacionales. Y yo voy a decir, la capital del Bichada es Puerto Carreño. Vamos a poner otra. La capital del Guainía es Puerto Inírida. Entonces, esta, digamos, es la información inicial que yo tengo. Y acá tengo las opciones entre las cuales los estudiantes van a poder seleccionar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a quitar la respuesta correcta de acá, la voy a cortar y la voy a poner en la opción 1. Y voy a cortar la segunda respuesta y la voy a poner como opción 2. Entonces, yo aquí, en el lugar donde va la respuesta, para indicarle al sistema que ahí va la respuesta, entre las que tengo seleccionadas, yo voy a poner un doble, voy a poner una doble llave,
Me está copiando lo que no es. Voy a copiar y a pegar porque por alguna razón mi teclado no me está permitiendo crear llaves, pero lo que vamos a hacer es crear una doble llave como la que vemos acá. Y entre esa doble llave vamos a poner el número 1. Y eso le va a indicar al sistema que la respuesta es la que está aquí en la opción 1. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda, pero acá obviamente vamos a poner el número 2. Entonces, sencillamente la respuesta correcta yo la debo poner entre 2 llaves, así como lo estoy haciendo acá. Y pues ya aquí queda clara la opción 1 y la opción 2. Acá en las otras voy a poner otras ciudades. Digamos las opciones de descarte. Florencia, en fin, yo puedo poner estas opciones o puedo poner más. Si quisiera, podría poner más. El sistema me da chance de crear más bloques. Entonces yo acá puedo poner otras. Y pues si ya tengo la cantidad de opciones que yo quiero, pues le doy guardar cambios. Y el sistema ya me creó la pregunta. Entonces miren, acá en editar yo le doy vista previa para ver cómo le va a aparecer a los estudiantes. Y miren, les aparecen las 2 opciones con el espacio que yo seleccioné previamente a través de las llaves, y acá me aparecen las opciones. Entonces el estudiante tiene que seleccionar y el estudiante va a arrastrar, como dice el nombre de la pregunta, va a arrastrar la palabra, va a seleccionar la respuesta correcta. Con el estudiante de entregar y terminar le va a aparecer, en este caso, que la respuesta está mala. Entonces, si yo le diera a comenzar de nuevo y la seleccionara bien, ahí sí le sale la respuesta correcta. Entonces, ahí creamos la pregunta. Entonces, miren que es una pregunta muy fácil, es muy fácil de crear y es una pregunta interactiva, una pregunta que va a permitir al estudiante, digamos, responder de otra forma. Simplemente tenemos que tener cuidado de utilizar bien las llaves, que es algo que a veces se nos olvida. Lo digo porque a mí también me ha pasado. Repetir cuál paso. Profesor, acá no estamos haciendo práctica. La idea es que ustedes vean el procedimiento y que después ustedes puedan estar realizando la práctica pues de manera independiente. De todas maneras, para eso también les vamos a suministrar la grabación para que ustedes puedan mirar, digamos, los pasos que nosotros estamos ejecutando y los puedan revisar ustedes solos. Y pues, si tienen alguna dificultad o alguna necesidad, pues pueden consultar con el docente acompañante de la facultad. Vamos a... Si no se escriben los corchetes, ¿no sale bien? Sí, profesora Marta Ligia, los corchetes son fundamentales en este caso. Si no lo hacemos, es más, si lo hacemos con otro tipo de signo, no nos va a salir. Aquí es importante que dejemos el espacio y pongamos la opción. Vamos a ir de nuevo para continuar. Sí, profesor Alfonso, lo que pasa es que somos 60 y se van a conectar más. Entonces, es un poco difícil controlar el tema de prácticas y por eso de alguna manera estamos teniendo esta modalidad de que ustedes vean el procedimiento y después lo lleven a práctica con la grabación, si la necesitan. Entonces, miren, el procedimiento es muy sencillo. Nosotros tenemos que poner el enunciado y ponemos el número de la opción donde vamos a poner la respuesta en un doble corchete, así como lo estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, la capital del Bichada es doble corchete 1. La capital de Guainía es doble corchete 2. Y acá abajo, en la parte donde tenemos las opciones,
vamos a poner la respuesta. La respuesta que yo puse entre corchetes 1 es Puerto Carreño, la respuesta que yo puse entre corchetes 2 es Puerto Inírida. Y después voy a poner las otras opciones que yo pongo de alguna manera de descarte. Entonces, lo fundamental es que yo ponga acá el doble corchete y el número de donde va la respuesta correcta. ¿Para qué? Para que el sistema sepa cuál es la respuesta correcta y cuando el estudiante haga la asociación, pues no tenga problema alguno. Entonces, le damos guardar cambios y como le decía, vamos a ver vista previa y pues acá tengo lo que les decía. Sencillamente seleccionamos y le damos, o sea, sí le va a aparecer, bueno, obviamente al estudiante le va a aparecer esto en desorden además, porque cuando nosotros creemos el cuestionario, nosotros le vamos a decir que desordene las opciones y las respuestas. Entonces aquí ya vamos y aparece la respuesta como le va a aparecer al estudiante. Entonces, eso es todo. Es bastante sencilla este tipo de pregunta. El otro tipo de pregunta que vamos a ver es arrastrar y soltar sobre una imagen. Esto nos va a permitir tener una imagen principal y unas imágenes subordinadas, las cuales nosotros vamos a ubicar dentro de la imagen principal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bastante sencillo como las dos preguntas anteriores. Vamos a seleccionar la opción, le vamos a dar a agregar. Y pues vamos a poner banderas nacionales. Ubique la bandera sobre el territorio que corresponde. Entonces acá vamos a poner la imagen principal, que en este caso es el mapa mundi. La vamos a seleccionar. La subimos. Y abajo tenemos que subir los elementos arrastrables, es decir, las imágenes que vamos a utilizar para ubicarlas sobre esta imagen principal. Que en este caso son las banderas, porque es lo que estamos pidiendo en la pregunta. Entonces, yo acá selecciono la primera imagen y acá selecciono la segunda. Es muy importante que tengamos en cuenta los tamaños de las imágenes. La imagen principal obviamente tiene que ser más grande y las imágenes subordinadas, como nosotros las vamos a ubicar dentro de la imagen principal, pues tienen que ser más pequeñas, tiene que permitirnos de alguna manera que haya una correspondencia entre las imágenes. Si nosotros no cuidamos el tamaño de las imágenes, se nos va a armar un desastre y la pregunta no va a funcionar. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esa parte. Vamos a darle guardar cambios y vamos a ver la vista previa. Acá tenemos la imagen principal y las imágenes subordinadas. Miren que como son más pequeñas, pues salen aquí y pues las vamos a arrastrar y las vamos a... Perdón, me olvidé de un paso importante. Qué pena con ustedes. Y es que no señalé en el cuestionario dónde vamos a ubicar las imágenes. Eso lo hacemos aquí en dejar caer zonas. Este paso es muy importante, disculpen que lo olvide. Aquí vamos a seleccionar dónde vamos a ubicar esas imágenes. Entonces, primero seleccionamos cuál es el arrastrable para que nos aparezca y pues lo vamos a ubicar donde debe ir. Acá vamos a seleccionar el segundo arrastrable y lo vamos a ubicar donde debe ir. Digamos que esas son las ubicaciones que nosotros hemos seleccionado. Pues si nosotros vamos a utilizar esta opción, pues nosotros administramos esto según la necesidad que tengamos. Ahora sí vamos a darle guardar cambios. Y ahora sí vamos a ver la vista previa. Es importante que veamos también cómo editamos preguntas por si se nos olvida algún paso. Entonces miren que acá ya el sistema me está diciendo dónde van las ubicaciones y yo sencillamente tengo que seleccionar cuál es cuál. Si yo la seleccionara equivocadamente,
el sistema me dice respuesta incorrecta. Entonces, en este caso, termino el intento y ya el sistema me sale respuesta correcta. Entonces, miren que manejar esta opción también es bastante fácil. Vamos a ver qué preguntas hay en el chat. Los corchetes, profe, los tenemos en el teclado. Lo que pasa es que mi teclado tiene problemas y me tocó copiarlos, los tengo aquí copiados, pero pues el teclado generalmente nos da la opción. ¿Cómo seleccionarlos? Pues ya eso depende de cada teclado. Nos toca mirar cuál es el comando que activamos para realizar esto. Profesora Vanessa, ustedes saben que nosotros venimos realizando capacitaciones en las que nosotros pues interactuamos con los profesores, tenemos espacios de práctica, pero estos seminarios que estamos realizando en estos meses tienen el objeto pues de alguna manera de seguir esta estructura que vienen planteando muchas universidades, y es crear pues de pronto escenarios masivos, y cuando hablamos de escenarios masivos, coordinar una práctica es muy difícil. Entonces la idea es crear este espacio, permitirles a ustedes los conocimientos generales de cómo realizamos la operación y suministrarles el material para que ustedes puedan hacer la práctica. Esto para llegar a más profesores y de alguna manera también, brindarles a ustedes la opción de autonomía, que vayan a su propio ritmo, que vayan en su propia práctica y que pues que hagan las cosas de otra forma. Entonces este es otro mecanismo que yo los invito de pronto a conocer, experimentarlo, a vivirlo y a ver qué impacto puede tener en el desarrollo de nuestras competencias digitales. Ya este es el cuarto seminario que venimos realizando, ya tenemos un mes de estar realizando seminarios de esta forma, y pues es una tendencia de capacitación que se ha incrementado sobre todo en la pandemia, porque sabemos que en la pandemia digamos, los espacios de capacitación en competencias digitales pues se hicieron más frecuentes, y pues para manejar mayor público pues seguimos esta metodología. Si de alguna manera estuviéramos mirando la práctica de cada profesor y viendo el ritmo de cada profesor, pues sería difícil. También sabemos que no todos los compañeros tienen las mismas competencias, hay unos compañeros que van más despacio, entonces también para permitir que cada profesor pueda desarrollarse según su ritmo, pues estamos creando el espacio de esta forma. No, es volver a repetirlo acá y se nos hará más sencillo. La profesora Vanessa me pregunta que cómo se puede recortar el tamaño de la imagen. Profe, usted cuando está en Google, aquí vamos a ver un truquito de Google, vamos a buscar bandera de Alemania, por decirlo así. A mí en imágenes me salen todo tipo de banderas, ¿verdad? Y me salen banderas de diferentes tamaños. Por ejemplo, esta bandera que está aquí, ¿qué tamaño tiene? Bueno, esta es una bandera pequeña, es de 275, pero me puede salir una bandera enorme. Por ejemplo, esta bandera es gigante, es de 2000 por 1300. Entonces, si yo necesito una imagen pequeña, ¿yo qué hago? Me voy aquí a me voy aquí a herramientas y me salen opciones avanzadas. Y yo en tamaño escojo iconos que son muy pequeñas. Y mire, acá ya me salen puras imágenes de 200, 600 ya es mediana. Pero ya me salen puras imágenes pequeñas. Entonces, si yo voy a necesitar una imagen pequeña, pues yo le puedo reducir el tamaño recortándola en mi computador, pero también puedo escoger mediante esta opción imágenes pequeñas que me van a servir. Obviamente también tengo que verificar que tenga licencia Creative Commons para que sea de libre uso. Miren, en este caso no me está apareciendo ningún resultado. Pero pues tengo que tener en cuenta eso por los derechos de uso y porque en la plataforma no podemos subir material que no tenga licencia Creative Commons. Entonces, este es el truco que yo le puedo dar para que
según su necesidad, seleccione imágenes de tamaño pequeño. Vamos a ver qué otra cosa hay por acá. Para complementar el tamaño de las imágenes, ¿se puede agrandar? No, profe, aquí mismo no la podría, o sea, en Moodle, en Zigbee, no podría, digamos, administrar el tamaño de la imagen. Lo podría hacer usted en su computador recortando, haciendo una edición y recortando la imagen, volviéndola más pequeña. Hay unos conversores en línea que permiten que una imagen pesada le bajan la resolución y la vuelven más pequeña, o pues siguiendo este truco que le acabo de dar. En el buscador de Google, seleccionar imágenes pequeñas. Esas son las opciones que podríamos manejar. Pero ya aquí en el sistema, no. Acá hay que ser acertado y meter las imágenes que vamos a utilizar. Utilicé las preguntas de arrastrar, que son excelentes, sin embargo son funcionales desde el computador. Si el estudiante intenta desde el celular, la mayoría no se puede. Sí, profe, le agradezco mucho haber hecho ese comentario. Es importante tener eso en cuenta, y es que ciertas opciones de Moodle no van a ser tan funcionales en el celular como lo pueden ser en el computador. Ahora, una invitación que yo les hago es que animemos a los estudiantes a que bajen la aplicación de Moodle y tengan Zigbee en la aplicación de Moodle, porque hay muchas opciones que pueden funcionar mejor si lo hacen desde la aplicación. Hay muchos estudiantes que ingresan desde el navegador del celular y se meten al Zigbee. No, digámosle a los estudiantes que bajen la aplicación de Moodle, ahí metan la página de Zigbee y empiecen a utilizar Zigbee desde la aplicación, porque eso va a permitir que las funcionalidades funcionen mucho mejor. Entonces, esa es una recomendación que les voy a hacer. Y bueno, ustedes también, los que no tengan la aplicación, yo los invito a que la usen y van a ver que trabajar desde el celular con la aplicación es muchísimo mejor. Ah, bueno, profe, me alegra mucho. Entonces, ya sabe, usted en el buscador de aplicaciones busca Moodle, baja la aplicación de Moodle y ahí pone la página de Zigbee. Cuando usted ponga la página de Zigbee, se le va, de alguna manera, Moodle va a entrar a la interfaz de Zigbee, usted ingresa su usuario, su contraseña, y va a poder utilizar el Zigbee desde una aplicación especial para celular. Y ahí va a ver que las opciones funcionan muchísimo mejor, usted puede calificar, y créame que la aplicación ahorra muchísimo trabajo y facilita muchísimo las cosas. Bueno, si no hay preguntas acá al respecto, pues ya vimos las preguntas de arrastre. Son muy fáciles de manejar, como ustedes vieron. No tiene mayor complejidad y pues nos ahorra mucho trabajo, como les decía, nos permiten hacer algo bastante interactivo. El otro tipo de pregunta que quiero que observemos el día de hoy, antes de pasar a las preguntas numéricas y calculadas que nos va a mostrar la profesora Natalia, es la pregunta de elige la palabra perdida. Esta es una pregunta que me gusta mucho. Esta pregunta nos va a permitir que en un párrafo nosotros pongamos unas palabras que digamos que se pueden escoger. Entonces, vamos a buscar un texto acá. Vamos a buscar un texto. Vamos a buscar la definición de literatura desde que nos aparece en Wikipedia y vamos a utilizar ese texto. Definición. Entonces, vamos a copiar aquí el texto que nosotros vamos a utilizar y vamos a utilizar nuevamente la opción de los corchetes para las palabras que nosotros queremos poner como probables. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar literariedad y vamos a poner entre corchetes el 1. Listo. Entonces, opción 1, que es la palabra que voy a utilizar, ¿verdad? Incluso vamos a escoger otra palabra.
vamos a cambiar teoría literaria también. Y aquí vamos a poner 2. Y aquí vamos a poner teoría literaria. Y acá vamos a poner otras palabras. Sentido, historiografía, semántica, lingüística. Puedo, como les decía, agregar más bloques y tengo más opciones. Consonancia, filología, sintaxis. Y le doy guardar cambios. Y ya me quedó la pregunta creada. Entonces, si yo le doy vista previa, miren, me va a aparecer el párrafo y me van a aparecer aquí todas las opciones que yo incluí. Y yo selecciono las que yo considero que pueden ser. Si el estudiante termina el intento, les va a aparecer que la respuesta es correcta. Entonces, miren que esta es una opción que también nos permite, digamos, ver cómo, primero, pues estamos trabajando una competencia importante, una de las competencias que le evalúan al estudiante en las pruebas saber, que es la lectura crítica, y aquí estamos viendo cómo el estudiante establece relaciones y toma posición dentro de un texto, y pues esta herramienta nos puede servir muchísimo. Entonces, también puede ser muy útil y como les decía, es un mecanismo interactivo mediante el cual podemos realizar las preguntas. Y la palabra grupo que aparece a la derecha de las opciones, ¿qué utilidad tienen? Profe Cristóbal, no le entiendo. La palabra grupo. Si me pudiera explicar. Bueno, mientras el profesor Cristóbal nos amplía ahí la pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta, otra cuestión que de pronto quieran ampliar sobre la formulación de estas preguntas? ¿O todo ha quedado claro? En todas las preguntas, profesora Marta Ligia, en todas las preguntas que nosotros tengamos esta probabilidad o manejemos la probabilidad, pues vamos a utilizar los corchetes. En este caso, aquí estamos viendo la pregunta para poner las palabras o los espacios donde van las palabras que los estudiantes van a seleccionar, ponemos el número de la opción entre doble corchete, como usted está viendo acá y acá. Por ejemplo, acá va la palabra literariedad y entonces yo la borré y puse doble corchete 1. Y acá va la palabra teoría literaria, la borré y puse doble corchete 2. Entonces, ¿eso qué indica? Que la opción 1 y la opción 2 son las respuestas correctas. Y las otras opciones son las opciones de descarte, las opciones que el estudiante va a tener ahí como para que vamos a tener como distractores. ¿Ya? Entonces ahí es donde vamos a utilizar el doble corchete para indicarle al estudiante, para indicarle al sistema, perdón, que ahí pues debería estar la palabra que el estudiante va a seleccionar. Y eso es lo que permite que aquí permite el espacio. Entonces acá donde yo puse el doble corchete, mire que me está apareciendo el espacio y aquí es donde el estudiante va a seleccionar la palabra. Y mire, que por ejemplo me sale que la primera estaba bien, pero la segunda no. Entonces ahí es donde vamos a utilizar el doble corchete.
Vamos a ver acá la pregunta. Cuando seleccionas las palabras con respuestas aparece la palabra grupo. Puedes ir a opciones donde colocaste las palabras. El puntaje obtenido es en promedio automático. No, profesor Atencio. Acá no se administran todavía los puntajes porque estas preguntas son independientes y no pertenecen a ningún cuestionario. Cuando yo creo cuestionario, ahí es cuando le asigno a las preguntas un puntaje. O el sistema se encarga de seleccionarles un puntaje a partir de la nota global que yo pongo. Entonces, como estas preguntas no pertenecen a un cuestionario, pues no estamos asignando puntaje. Ahí aparece la palabra grupo a la derecha de la opción. Ah, ya lo entiendo. No, profesor, o sea, si yo manejara varios párrafos, digamos que yo podría poner un grupo de preguntas o un grupo de opciones para que aparezcan solamente acá y un grupo de opciones para que aparezcan solamente acá. Por ejemplo, si yo quiero, si yo le pongo a teoría literaria B, y acá pongo B, y acá pongo B, y acá pongo B, entonces solamente unas opciones van a aparecer en la primera y unas opciones van a aparecer en la segunda. Vamos a ver la vista previa. Mire que de este modo, no procesó. Vamos a darle guardar. Ahora sí vamos a hacer la vista previa. Entonces mire que solamente aparecen las que yo puse en el grupo A y acá solamente van a aparecer las que puse en el grupo B. Entonces esa opción de grupo nos permite agrupar, como dice el mismo nombre, pues las opciones para una respuesta o para otra, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Claro que sí, profesor William, se les va a suministrar la grabación en los próximos días, precisamente para que ustedes puedan volver a revisar, despejar cualquier duda y realizar sus ejercicios de manera independiente. Entonces, ustedes la van a estar recibiendo en estos días. En estos días se las vamos a estar haciéndole llegar vía correo electrónico a los profesores que se inscribieron. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda sobre estas 4 tipos de preguntas que hemos explorado? Bueno, si todo está claro, entonces miren, profes, esto como... Profe, no se te escucha. Profe, no se te escucha. No. ¿No se me escucha todavía? Ahora sí, perfecto. Ahora sí se me escuchan. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Perdón, moví algo aquí en el celular. Entonces, como les decía, acá nos toca planificar antes, por ejemplo, las preguntas con imágenes, mirar que las imágenes arrastrables sean más pequeñas, eso es importante, y pues que tengamos todo seleccionado. Y pues nuevamente invitarlos, si vamos a utilizar imágenes, pues tenemos, nosotros como creadores, como investigadores, pues tenemos que respetar muchísimo el derecho de autor y entonces sí mirar que sean imágenes de libre uso y que por supuesto tengan permiso para utilizarlos en espacios educativos. Busquemos que siempre tengan la licencia Creative Commons como para respetar esa cuestión. Entonces, nada, por esta parte es la invitación que le hacemos. Después vamos a estar viendo cómo crear cuestionarios aleatorios. Es decir, yo en un banco de preguntas puedo tener 50 preguntas, 100 preguntas y yo puedo crear un cuestionario
en el que al estudiante le aparezcan las preguntas aleatoriamente, de tal modo que a ningún estudiante le va a salir las mismas preguntas que al otro estudiante. Eso lo vamos a estar viendo después, porque ahora con la profesora Natalia vamos a ver las preguntas calculadas y las preguntas numéricas. Y ya después volvemos para hablar de cuestionario aleatorio. Entonces, profesora Natalia. ¿Profe? Okay. Sí, aquí estoy. Bueno, lo dejo con la profesora Natalia. Correcto. Profe, ¿me permites compartir pantalla, por favor? Profe John. Sí, dime, Natalia. Por favor, ¿me permites compartir pantalla? Sí, claro, ya. Ok, bueno, profesores, en el orden que vamos, sí, como habíamos comenzado y habíamos explicado, vamos a hablar sobre las preguntas numéricas. Me están oyendo, ¿verdad? Claramente. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿No me escuchan bien? ¿No me escuchan claro? Ahora se te escucha mejor. Ahora se me escucha mejor. Perfecto, gracias, profesor, muy amable. Ok, entonces ya vemos todos mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Ok, vamos a abrir cualquier curso. Nuestro compañero nos explicó que no íbamos a entrar a determinar la construcción del cuestionario como tal, sino en las preguntas, que es lo que nos interesa, sobre todo porque el tiempo también es limitado y esto a veces es un poco más profundo. Bien, entramos a un curso donde querramos colocar estas preguntas. En este caso yo voy a hablar de las numéricas y de las calculadas. Yo voy a hacerlo en este curso que tengo. No voy a hacer el cuestionario porque lo que voy a crear son las preguntas. Recuerden lo que el profe nos explicó, que creando las preguntas no las amarramos a un cuestionario, sino que las tenemos ahí guardaditas y después si podemos utilizar las que querramos en determinado momento, y así nosotros vamos a tener un grupo de preguntas disponibles y no tenemos que estar cada vez que creamos un cuestionario pues creando X y Y preguntas, porque ya las tenemos organizadas y que por semestre tras semestre pues las vamos a ir utilizando en el momento que las requeramos. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio de esta forma, y también para ahorrarnos el paso de lo que es hacer un cuestionario, que como ustedes sabrán son preguntas lógicas que pues se colocan el nombre del cuestionario, cuando lo vas a colocar visible en la plataforma, cuando se va a cerrar, cuánto es la calificación, y esas cosas son obvias y que son fáciles de registrar en el formulario que pues muestra Moodle, y que más pensamos pues que es más eficiente es explicarle a ustedes la manera de hacer las preguntas como tal. Ok, bien, entonces, estando ya en el curso donde yo voy a guardar mis preguntas, aunque yo guarde las preguntas en este curso, no quiere decir que no las pueda utilizar en otros cursos. Simplemente las guardo, hago una copia de seguridad y en el otro curso abro esa copia de seguridad que necesito utilizar. En algún momento nosotros en las capacitaciones CIVI, pues explicamos esto, y si usted no lo tiene claro, lo invito a que pues se comunique conmigo. Ahora al terminar el ejercicio, yo le voy a dejar mis datos o los del profesor, por si tienen alguna duda de SIGBI, de cualquier aspecto, profes, en los grabaciones que tenemos nosotros o en los recursos de caja de herramientas. Ahí están las soluciones que de pronto ustedes tengan, algunas inconvenientes, pero ahí están las soluciones y pueden pues, buscarlas y encontrarlas, y si no las encuentran, pues entonces es función DAF hacerles el apoyo en la duda que tengan.
Igual son dudas que se presentan en el quehacer y que se van despejando a medida de que se vayan desarrollando. Bueno, listo. Entonces, estando aquí en el curso, voy a acceder a mi banco de preguntas. Como ya explicó el profesor, aquí al lado del nombre del curso encuentro este icono que significa ajustes y voy a ingresar al banco de preguntas. Como no lo tengo aquí, ustedes pueden notar que no hace parte de las opciones. Me dirijo donde dice más y me va a abrir un nuevo pantallazo donde voy a encontrar distintas opciones, entre ellas una que se llama banco de preguntas. Aquí yo voy a irme a recorrer hacia donde está la opción de preguntas y ya en este momento voy a encontrar todas las preguntas que ya he desarrollado en este curso, en los distintos cuestionarios que haya elaborado. Pero ¿qué pasa? Que estas están a veces amarradas allá a nuestros cuestionarios y yo, aunque las puedo utilizar aquí, van a estar viviendo allá en el cuestionario. En cambio, las que yo voy a crear ahora, voy a crear aquí una, simplemente voy y pues la adiciono. Aquí, donde dice crear una nueva pregunta y me va a aparecer este grupo, como ya ahorita vimos. Elijo pues entonces la pregunta que vamos a trabajar el día de hoy. El tipo de pregunta primero vamos a trabajar en la numérica y después trabajamos en la calculada. Bueno, entonces como voy a trabajar en la numérica, pues por supuesto la marco y le doy clic donde dice agregar. Aquí se me abre para ya poder empezar a diligenciar mi pregunta. Aquí voy a colocar, en donde dice nombre de pregunta, voy a colocar un dato que me refiera, que me dé una información de lo que yo estoy desarrollando prácticamente, sin tener que abrir, y voy a ver qué es. O si yo coloco un tema, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, no estoy diciendo qué tipo de pregunta estoy utilizando, pero si yo coloco, por ejemplo, numérica, aquí ya con escribir numérica, voy a colocar numérica, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yo cuando vaya a guardar esta pregunta y en otra ocasión que vaya a abrir nuevamente mi banco de preguntas, con ver este dato ya voy a comprender lo que contiene, lo que yo estoy desarrollando en este espacio, en esta pregunta que estoy desarrollando. Sí. Más adelante me va a indicar qué contiene esta pregunta y ya yo voy a poder unirla sin tener que abrirla para ver qué fue lo que escribí ahí. Y aquí con escribir numérica ya yo sé que es una pregunta tipo numérica. Bueno, tú puedes escribir también tipo numérica para que tenga la relación. Esto no lo ven los estudiantes, profesores. Esto es algo que nosotros tenemos aquí para que nosotros podamos recordar como un índice o un nombre, el nombre del cuestionario y tener una indicación de lo que pues contiene él. Ok, aquí vamos en el siguiente espacio, dice enunciado de la pregunta, y ahí vamos a colocar el enunciado como tal de la pregunta. Yo quise como no escribirles, para no ser siempre igual, hacer algo diferente, entonces lo que quise fue, vamos a quitar esto aquí. Lo que quise fue pegarles una imagen. Quiero tener una imagen aquí que sea el enunciado de la pregunta. Una imagen que busqué en Google de un ejercicio, en este caso, el movimiento rectilíneo uniforme, y la descargué en mi computador. La tengo aquí. La voy a copiar y la voy a pegar en mi espacio donde voy a colocar el enunciado de la pregunta. Claro, yo también podría decirle al estudiante analizar el siguiente, perdón, estoy viendo mal. La siguiente imagen. Y aquí ya yo la pego, pegar. Entonces esto es una imagen que estoy pegando, así copiar y pegar, le di a copiar, le di aquí pegar, como lo hacemos en Word normalmente. Y
le estoy dando al estudiante como una forma diferente, ¿verdad?, de mirar la actividad, y le coloco aquí una figura, no sé, como para variar, como también para variarles a ustedes también esta parte. Ya sabemos lo de puntuación por defecto, que es el puntaje que le vamos a colocar. Si yo voy a colocar 5 preguntas, pues cada una valdrá 5, cada una, un punto. Si voy a colocar 2, pues cada una valdrá 2.5. Ya esto es opciones de ustedes cómo van a ir pues llenando cómo van a ir llenando su examen. Igual, si yo voy a crear un banco de preguntas, pues yo le coloco uno, y en el momento en que vaya a utilizar esta pregunta en un cuestionario, yo pienso, bueno, voy a hacer nomás 3 preguntas, o sea que divido el valor de 5 entre 3 y 1.5 o 1.7 por ahí, ¿verdad? Entonces yo entro antes y le cambio pues la puntuación por defecto, lo guardo porque lo voy a utilizar es con un puntaje diferente, o simplemente allá automáticamente el Moodle me reestructura el número de las preguntas que yo vaya a colocar, y a cada una, por supuesto, le coloco un valor. Ya si usted desea, ¿no?, esta pregunta vale el 50% del examen, pues entonces ahí sí le toca entrar y cambiarlo aquí, y pues para que el momento de calcular el valor total del examen, de las respuestas, la calificación final, pues yo tenga en cuenta como usted lo quiere. En este lugar vamos a colocar una retroalimentación. Esto no es obligatorio, usted lo puede colocar, o si prefiere, pues simplemente no lo hace. En mi caso, pues yo voy a colocar, por ejemplo, un mensaje que diga, este examen corresponde al 20% de la nota. Ya puedo escribir ahí cualquier cosa. ¿Me están escuchando, profesor? Siento como un eco, no sé, de pronto. Sí se escucha, ¿sí? Bueno, voy a continuar. Supongo que sí. Bien, esto, no sé si hasta aquí existe alguna duda de lo que estoy escribiendo. Voy a mirar aquí el chat un poco para ver. Bien, vamos a mirar aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta donde vayamos? Bueno, no creo que no hay preguntas. Sigamos. Supremamente sencillo esto. Ahora vamos a donde dice la respuesta. ¿Qué respuesta equivale a esta pregunta que tengo aquí? La respuesta, pues, según la fórmula, ya sabemos que corresponde a el tiempo, que es lo que va a calcular el estudiante. La fórmula sería velocidad final sobre aceleración, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la respuesta aquí es 3. En este caso, horas, porque estamos hablando de horas, ¿verdad? Entonces, yo coloco aquí que la respuesta es 3 y le asigno, como esta es la respuesta positiva, la respuesta que es la correcta, yo le asigno un 100%, que es lo que corresponde a el valor de esta respuesta, porque está positiva, está correcta. Y yo aquí le puedo colocar una retroalimentación que diga, por ejemplo, perfecto, has aplicado tu fórmula vista en clase, por ejemplo. ¿Verdad? Esto es una retroalimentación porque le estoy diciendo al estudiante de que la respuesta está correcta. Puedo colocar varias respuestas en caso tal de que, por ejemplo, no sea tan buena la respuesta, no es de exactamente 3. Todavía puedo darle una posibilidad si usted gusta. Si no la deja así, definitivamente tiene que ser 3 la respuesta,
Pero yo también puedo decir que aunque la respuesta es 3, o sea, otra opción de respuesta. A ver si la maleta me sirve o no. Y este valor, colocarle ya no una calificación de 100, porque ya allá arriba lo marqué como 100, que es la positiva. Puedo colocarle, por ejemplo, un 80% con un límite de error del 0,5. ¿Cómo así del 0,5 este límite de error? Quiere decir que el estudiante podría haber contestado 2,5 y aunque no es la respuesta correcta, pues todavía está cerca y yo le voy a colocar un 80 y en un 100 porque no es exactamente la respuesta. Si usted decide que mejor no es así, pues ya eso es una decisión propia de ustedes. Yo le voy a colocar para que de pronto tengan esa posibilidad. Bien. Y aquí en retroalimentación le puedo colocar, por ejemplo, la respuesta correcta es 3 horas. Bien. Podemos colocar el número de respuestas que consideremos, pero bueno, así yo pienso que pues está bien. Aquí en tratamiento de las unidades es cuando nosotros queremos, en este caso, por ejemplo, que es física, estamos hablando de horas, y que la respuesta se dé también teniendo en cuenta las unidades. En este caso son horas, 23 horas. Ay, Dios mío. Yo quisiera pues tener aquí la posibilidad de que el estudiante me marque o me indique también las unidades. ¿Cómo manejaría esta parte? Aquí en tratamientos de unidades podemos notar que hay varias opciones. Va a estar por defecto la que no se emplea unidades para nada, solamente se califica el valor numérico, o sea, sin ninguna clase de unidades. Pero si damos clic, notamos que hay otras dos opciones más, que es las unidades son opcionales. Se escribe la unidad, se usa para convertir la respuesta en unidad antes de calificar. Y está la otra posibilidad, que es se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Cualquiera de estas dos opciones podríamos utilizar. Vamos a utilizar donde se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación, porque así es que quiero mostrarles el ejemplo. En la siguiente opción del formulario encontramos la penalización de la unidad. ¿Qué va a suceder cuando el estudiante no me coloque las unidades? Porque aquí yo se las estoy exigiendo. Debe indicar la unidad. Entonces, ¿cómo yo voy a castigar, a penalizar en la nota, en la calificación a mi estudiante, en caso tal de que no coloque la calificación? Entonces, las unidades. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en este dato, yo estoy diciendo que le castigaría con el 0,1 como fracción decimal de la calificación de la respuesta. O, como estamos hablando de la respuesta, pues lo manejamos desde esta forma, desde el 0,1, de 0 a 1 de la calificación de la respuesta. O sea que si yo coloco aquí 0,1, en el caso de que él no coloque los valores, en este caso horas, es la respuesta, ¿verdad? De lo que debe colocar de las unidades, le va a descontar la mitad del valor de la pregunta. Si yo coloco 1, porque estoy dando un rango de 0 a 1, si yo le coloco 1, si él en el momento de contestarme no coloca las unidades, la pregunta no va a costar nada, va a sacar 0. Entonces yo puedo colocar 1 si yo quiero que, aunque coloque me haya el valor correcto, no colocó la respuesta correcta porque no colocó las unidades. Entonces yo simplemente le coloco ahí 1 o le puedo colocar 0,1 en este caso de que no lo voy a castigar definitivamente, pero sí le voy a bajar la mitad de la pregunta. Entonces lo dejo así de esa manera. Ahora vienen las unidades que se introducen empleando
¿Cómo voy a manejar esto? Aquí lo puedo decir que el estudiante me debe escribir, en este caso, la palabra hora. O yo le puedo inducir a que me marque, por ejemplo, horas, minutos o segundos. Puedo simplemente dejarlo así para que él escriba la palabra hora, o puedo hacerlo con una especie de selección múltiple o con un menú emergente. Para el caso de hoy voy a utilizar una selección múltiple. Y el último de los ítems dice posición de una unidad, que me sirve en el caso de en dónde va la unidad, si va delante de la respuesta, delante del número, delante del resultado, o va después del resultado. ¿Esto para qué? Para colocarlo la selección múltiple antes o después del resultado, simplemente para colocarlo. Ahora vamos a mirar acá cómo queda el ejercicio, el colocarlo antes o después. Todos sabemos que para colocar valores como kilómetros, centímetros, segundos, horas, pues debe ir a la derecha. Cuando hablamos de dinero, pues pesos, euros, sería a la izquierda. Profe, ¿hay alguna pregunta por acá, hasta aquí, hasta donde vamos? Vamos a continuar entonces. Hablemos de lo que son las unidades. Ya aquí en las unidades yo voy a manejar, o voy a aclarar o profundizar lo que estoy explicando acá arriba, que como yo les pedí, yo le voy a pedir al estudiante que marque, porque estoy colocando aquí una selección de opción múltiple, que marque minutos, segundos, horas. Entonces yo aquí debo marcar también lo que quiero que aparezca en el resultado, en el formulario, perdón, en la pregunta. Aquí, por ejemplo, como estamos hablando de resultados son horas, entonces aquí escribo la palabra hora, que cuando el estudiante escriba 3, entonces sería 3 horas, por eso coloco aquí multiplicador 1. Voy a darle aquí en ese espacio en blanco para más opciones. Me regresa al comienzo, tengo que volver a bajar. Aquí, ¿qué pasó? Le di clic y lo que hizo fue que me regresó al comienzo. Por eso tuve que bajar nuevamente donde estábamos. Que como que la página como se refresca. ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, por ejemplo, coloquémosle minutos. Multiplicador 60, que serían los 60 minutos que dan una hora. Puedo dejarlo así si quiero, o puedo colocarle aquí también segundos para que me aparezcan minutos o segundos. Bien, y luego múltiples intentos son las cantidades de oportunidades que yo le voy a dar al estudiante para que él haga el examen o la pregunta como tal. Yo puedo decirle a él en el cuestionario, cuando lo desarrollo, número de intentos permitidos. Puedo decirle 1 o puedo decirle 2 o 4, ya es opción de ustedes. Pero también aquí en la pregunta puedo decir cuántas veces voy a castigar a mi estudiante por haberse equivocado. Entonces, aquí en múltiples intentos es donde voy a marcar esta posibilidad de descontarle a mi estudiante cada vez que se equivoque. Aquí está por defecto que le voy a quitar el 33% cada vez que él repita nuevamente el ejercicio. Entonces, puedo cambiarlo en caso tal de que yo no quiero que sea tan fuerte o no quiero que sea tan débil, pues, o simplemente no quiero darle ninguna oportunidad, entonces ya ahí lo coloco el 100%, que significa que estoy penalizando totalmente el error, el haberse equivocado. O yo lo puedo dejar así como está al 33% y aquí le puedo colocar un mensaje donde le diga que él se equivocó, pero que puede regresar a hacerlo nuevamente puedo colocar, aplique la fórmula de manera correcta, puedo escribir incluso la fórmula para que lo vuelva a ejercitar. Bueno, ya eso es decisión del profesor como tal. Y listo. Ya desarrollé todo el cuestionario, porque lo que quería llenarle al estudiante.
Y entonces en este momento pues ya guardamos los cambios. Voy a guardar cambio y continuar editando para no salirme de aquí, sino poder ver la vista previa de cómo me va a quedar la pregunta. Le doy aquí clic vista previa y así sería la pregunta. Así se vería la pregunta en mi cuestionario. Aquí el estudiante pues escribe el resultado, pone que sea el resultado correcto y marcaría horas o marcaría minutos. Marcaría horas, vamos a suponer horas, entrega y terminar. Y aquí me va a marcar la respuesta correcta. Un punto, porque yo le dije que vale un punto. ¿Sí? Vamos a hacerlo nuevamente para el caso de que se equivoque o que saque o que no se acerque. Vamos a ponerle 2.5 horas. Entonces aquí dice parcialmente correcta y le está haciendo el descuento correspondiente a la pregunta y incluso le da una retroalimentación de lo que pues está sucediendo porque está sacando esa nota. Y así sucesivamente. Esto en lo que es referente a la parte de la pregunta numérica. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahora. No hay ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, les invito que por favor la hagan para pasar entonces, en este caso, a la otra clase de preguntas, que es la pregunta calculada. Las preguntas las estamos guardando en el banco de preguntas. Voy a salir de aquí. Y mire, aquí está mi pregunta. Está guardada en el banco de preguntas del curso de capacitación CISBI 2021, donde yo ingresé. Si yo más adelante voy a crear un cuestionario y en ese cuestionario voy a incluir esta pregunta, entonces yo la asocio al cuestionario. La busco aquí y la asocio al cuestionario. Y ya tendría que asociarla. Bien, vamos a pasar, si no hay más preguntas, vamos a pasar a crear una nueva pregunta. Tipo calculada. Es esta, calculada. La marcamos y le damos clic donde dice agregar. Y aquí podemos notar lo que significa. Son similares a las preguntas numéricas. Ya se utilizan ese tipo, tiene ese mismo, como digamos, ese mismo eh, eh, rango, ese mismo uso para datos numéricos, para preguntas de tipo de matemáticas, de pronto hasta de química, física, ingeniería, arquitectura, pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el cuestionario. Vamos a ver cómo es este tipo de preguntas. Vamos a analizar bien esto. Por lo pronto vamos a darle agregar. Y aquí ya nos aparece el espacio para que nosotros empezamos a desarrollar nuestra pregunta. Nombre de la pregunta. Aquí voy a escribir calculada. Voy a utilizar el mismo ejercicio que expliqué ahorita, pero desde el punto de vista de la pregunta calculada, no numérica. Entonces voy a escribir aquí calculada, movimiento pequeño uniforme acelerado. ¿Recuerdan la pregunta pasada? Aquí la tengo para que la vean cómo era antes. Bueno, es la misma pregunta, voy a utilizarla. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre el tipo de pregunta numérica y calculada? Es que aquí el estudiante X entra y desarrolla la pregunta con estos valores, 60 kilómetros por hora y en velocidad final y aceleración de 20 kilómetros por hora al cuadrado.
El estudiante Y entra a hacer su examen y encuentra los mismos valores, y así sucesivamente. En calculada, Moodle nos da la oportunidad, la posibilidad de que no sean siempre los mismos valores en el número de estudiantes que van a realizar el examen. O sea, un estudiante le puede salir 60 kilómetros por hora en velocidad y en aceleración 20 kilómetros por hora al cuadrado, y al siguiente estudiante ya le puede salir 180 kilómetros por hora en velocidad y en aceleración 70 kilómetros por hora. Y así sucesivamente, de acuerdo al número de estudiantes y el número de estudiantes, no, el número de opciones que yo le diga al sistema. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí voy a escribir, ya no puedo pegar la imagen que pegué en el numérico, porque acuérdense que yo les voy a decir a ellos, les voy a dar unos valores distintos, y si pego una imagen, pues él no va a poder cambiar. En este caso, lo que voy a copiar es el texto, que ya lo tengo listo aquí. ¿Verdad? Lo voy a pegar, ya lo tengo listo para no escribirlo. Bien. Y miren que es la misma pregunta. Exactamente la misma, solo que está escrita, como si lo hubiera escrito ahora mismo. Este es el valor que va a cambiar y este es el valor que va a cambiar. Entonces yo aquí donde dice 60, lo voy a quitar. Lo voy a quitar porque yo quiero que ahí vaya cambiando cada vez que un estudiante entre y vea la pregunta, sea distinto el valor. Entonces, como yo necesito que sea variable, un valor distinto, voy a colocar una variable, como su nombre lo dice, una variable que aquí le llaman comodín, y para que ella asuma el valor determinado en cualquier momento. Entonces, esa variable yo la voy a llamar, como se llama velocidad, yo he decidido llamarla velocidad, BF, velocidad final. Voy a llamarla así. Pero importante que la debo meter entre llaves. Son las llaves estas que usamos cuando estamos haciendo como una clasificación. Y aquí lo mismo voy a hacer con aceleración. Voy a usar una variable que se llame A para esta clase de valores, pero la debo encerrar entre llaves. Aquí estoy diciendo que esto va a ser variable y esto va a ser variable. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos que la puntuación por defecto, ya eso es decisión de nosotros, la retroalimentación también. Creo que no es necesario volver a explicarles esto, porque sería lo mismo que hicimos allá. Aquí le coloco la retroalimentación que yo quiera, y también aquí el puntaje que yo considere que debe llevar de acuerdo al número de preguntas o de acuerdo a la importancia de la pregunta como tal. Ahora viene la fórmula para la respuesta. Estamos hablando de las respuestas. A diferencia del que hicimos hace poco, la respuesta simplemente era el resultado de lo que era el ejercicio. Pero aquí no, porque aquí estamos hablando de que esto puede ser cualquier número y este puede ser cualquier número. En ese caso, yo debo seguir utilizando estas variables. Entonces, como habíamos dicho que la fórmula es velocidad final entre aceleración, coloco las variables y deben estar acompañadas de sus corchetes. Coloco los comodines y deben estar acompañadas de sus corchetes. Ok, el profesor contestó ahorita. Ahora, ya saben que aquí no estoy colocando una respuesta numérica, porque puede ser cualquiera. Y aquí coloco la calificación, que sería 100. Siempre va a ser 100 ahí, porque va a ser en base a la división que yo estoy desarrollando aquí en esta fórmula. Hablemos ahora de la tolerancia. La tolerancia es la posibilidad de equivocarse que el estudiante tenga. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero aquí se llama tolerancia, que puede ser relativa, nominal y geométrica. Yo la voy a tomar ahora relativa, estamos hablando de un ejercicio de física relativo, y
Aquí está el número de decimales que quiero que me muestre. Vamos a decir que 0 decimales, ya eso son de ustedes, como también lo sabrán. Y este es el lugar para la retroalimentación. En tratamiento de las unidades, puedo manejar lo mismo que hice en el ejercicio anterior. No lo voy a llenar en este momento, porque ya lo expliqué en el ejercicio anterior y se maneja de la misma forma. También el número de intentos, puedo colocarle aquí 100 para que sea solamente uno. Y listo, vamos a guardar estos cambios. Si hay algún error, él me va a marcar en rojo. Puedo ver, no hay ningún error. A veces hay error. ¿Y qué clase de error a veces sucede? Que olvidé colocarle, por ejemplo, las llaves, que aquí coloqué velocidad final en minúscula y aquí lo puse en mayúscula, porque es que si aquí lo coloco en B mayúscula, F minúscula, aquí también debe ser B mayúscula, F minúscula, y así sucesivamente. Y la aceleración debe ser la variable exactamente igual a la que estoy registrando acá. Esos son los errores que se pueden presentar aquí, básicamente. Bueno, una vez que ya yo guardé y continué editando, me doy cuenta que no tengo errores, le doy guardar cambios. Al dar guardar cambios, encuentro otra opción donde ya me están hablando de los comodines, el comodín velocidad final, el comodín aceleración, y dice usar el mismo conjunto de datos privados que antes, o puedo usar un nuevo conjunto de datos compartido. Yo les sugiero que utilicen el nuevo conjunto de datos compartido para que puedan utilizarlo más adelante en otro ejercicio, en otro cuestionario sin ningún problema. Aquí no le voy a dar sincronizar porque estoy diciendo que es nuevo. Presiono donde dice siguiente página. Y aparece otra parte del formulario donde ya yo voy a delimitar, porque no puedo decirle colócame cualquier número, porque él me va a colocar un número, por ejemplo, negativo, y de pronto no puede ser de acuerdo a mis necesidades. Entonces, por eso existe esta posibilidad para que usted tenga un límite. ¿Sí? Voy a colocar un límite entre la velocidad final y la aceleración, para que no tenga yo que de pronto el estudiante tenga un valor de 50.460, ¿sí? Una cosa loca. Yo le hago un límite para que se mantenga ahí en ese rango y no se salga. Entonces yo aquí ya estoy hablando de el comodín compartido velocidad final, cuál sería el rango mínimo que le quiero dar y cuál será el rango máximo que le quiero dar. Vamos a poner que el rango mínimo de velocidad final es 62 y que el rango máximo sería, por decirles algo, 120. Ya de aquí no va a salir, no se va a salir, no va a ser superior a 120, pero tampoco va a ser inferior a 62 para que no se vuelva algo completamente difícil de manejar. Número de decimales, vamos a decirle que sin decimales aquí. Y aquí, de igual manera, el mínimo de la aceleración, y aquí sería, vamos a ponerle 20, y por acá le colocamos unos 40. Estos valores que están acá arriba, como dice comodín compartido, y como velocidad final y comodín compartido de aceleración, son para como unos rangos que van a existir entre el límite de cada uno. Y aquí, por ejemplo, puedo colocarle, si quiero, 96, y acá voy a colocarle, vamos a colocarle 38, para decir algo. Unos límites entre estos dos. Luego aquí en agregar, vamos a utilizar la opción forzar regeneración en todos los comodines. ¿Para qué? Para que se aplique estos valores de aquí, porque como es la primera vez que lo estamos haciendo, si entramos por segunda vez y le decidimos cambiar los valores, pues ya vamos a reutilizar el valor anterior si está disponible, o forzar a la regeneración de solo comodines no compartidos. Estos son compartidos, recuerden que lo hicimos que estaban compartidos. Entonces aquí le voy a dar clic donde dice nuevo elemento, añadir ahora. Él me regresa nuevamente acá.
refresca la página. Y aquí vamos a darle el número de veces que quiero que me cambie los valores. Supongamos que yo tengo un grupo de 20 estudiantes. Yo puedo decir entonces que los cambie, haga 20 preguntas con distintos valores. O puedo decirle 10, si quiero. Es más, mire, hay una cantidad de formas posibles, entonces yo le voy a decir 10, porque no se nos vaya tan lejos. Le doy clic donde dice agregar y siempre se me refresca. Aquí le voy a decir que me muestre 5 ejemplos de cómo va a quedar. El clic donde dice mostrar. Hay un error, vamos a ver cuál es. Un momentico, vamos a ver cuál es el error. Son los valores que están aquí. Y tienen error. 20, 38. Vamos a bajarlos porque parece que están muy altos. Vamos a ponerlos más pequeños. Es que tiene que ser menos que aquel. Vamos a colocar aquí decimales, ese es el error que tiene. Un 5. A ver, profes, no sé cuál es el error exactamente. Porque vamos a poner más pequeños. Bueno, no sé exactamente por qué me está marcando el error. Vamos a devolvernos para ver si porque estoy diciendo mínimo 62.
El ejercicio original dice 60 kilómetros por hora sobre 20. Entonces, 62 a 120, perfecto. 20 a 40 de aceleración. ¿Sí? Podemos colocar incluso aquí 60, aquí 20. Esa generación. No sé por qué no está haciendo. Hay un ejercicio, vamos a mostrarles un ejercicio que ya esté desarrollado. Me da pena con ustedes, pero no sé por qué, sinceramente. Voy a entrar a uno que ya hice acá, en otra parte. Aquí en este banco de preguntas yo tengo una pregunta que utilicé. Esta pregunta es un tipo de pregunta calculada también, es más, es la misma. Es un ejercicio aquí para explicárselo a ustedes. Vamos a mirarla acá como quedó. De los valores. A ver. No, no sé por qué no. Qué pena con ustedes, profesores, pero no sé por qué no me están mostrando las preguntas, las preguntas como deben quedar. Me comprometo a pasárselas. Sí, está diciendo que el valor verdadero está fuera del rango. No, no se dice en ninguna parte cuál es el valor verdadero porque nosotros estamos diciendo que las preguntas van a cambiar. Las preguntas pueden cambiar en cualquier momento. El valor va a cambiar, la respuesta va a cambiar, porque para eso le estoy diciendo que los valores están en este cuestionario están manejados así, pero en un momentico, vamos a salirnos otra vez. Un momento, profesores. Bien, profesores, en el ejercicio que vamos a mirar ya sé dónde está. La educación. Momentico, por favor. Discúlpenme. Aquí. Bien. Aquí sí tengo un ejercicio que está organizado. Preguntas. Calculada. Aquí está. Vamos a, primero que todo, vamos a ver una vista previa y luego entramos a mirarlo como lo hice. Así quedarían las preguntas, así se verían las preguntas cuando yo desarrollo
este tipo de ejercicio. Aquí el estudiante entra, encuentra está escrito así, pero porque solo es que lo escribí de rapidez, la velocidad y la aceleración en este momento, en esta pregunta. Pero si entra nuevamente, vemos que aquí está 204 en la velocidad y 14 en la aceleración. Si entra nuevamente, vista previa, ya cambiaría 318 a 361. Entonces miremos el contenido. Vamos a editar la pregunta. No la escribí aquí completa. Vamos a dar, dice guardar cambios para mirar la siguiente parte, a ver cómo coloqué el rango, porque sinceramente aquí está. Bueno. Aquí coloqué un rango mínimo de 1 a 500, 2 decimales, y el valor que coloqué como comodín compartido está entre el límite de 1 a 500, que son 125, y luego aquí en aceleración coloqué 155,80 de 1 a 500 también, con 2 decimales. A pesar de que marca error aquí, sin embargo, fíjense ustedes que yo le hice el procedimiento y me genera un ejemplo. Si yo le coloco aquí que me genere 10 y me muestre 10, por supuesto. Muestre 5, vamos a ver, 5. Entonces él aquí me va a mostrar 5 resultados. Si le doy aquí donde dice vista previa, entonces aquí voy a tener la pregunta, como se va a ver, 163.25 y 243. Y si le doy nuevamente vista previa, entonces me la va a cambiar 204.98, 14,48. Si le doy nuevamente, y ahí sí sucesivamente, cada vez que un estudiante entre, va a ir variando el valor tanto de la velocidad como de la aceleración. Bueno, profesores, este es el trabajo que queríamos mostrarles. Sí, deben estar bien formuladas, claro, ya eso, en matemáticas y física, pues hice lo posible. De pronto un poquito de trabajo, pero tenga en cuenta que va a ser de pronto para ellos difícil ya el copiarse, porque las preguntas son distintas. A menos va a tener como un poquito de dificultad ahí, de que no va a ser tan fácil, pues yo llego y ¿cuánto te dio la respuesta a ti? Y no, me dio 3, 3, 3, 3, 3, porque los valores son distintos y al menos se ven como un poquito más obligados a, pues, un poquito más obligados a leer o a concentrarse, o ya sabe que de pronto con el profesor Natalia Fontalvo, la profesora Natalia Fontalvo, ella cambia los datos y hay que conseguirse, hay que concentrarse bien y leer bien, porque el mío es uno, el de él es otro, el de él es otro, y aunque nosotros todavía estamos en virtualidad, pues es bueno tenerlo por si de pronto en algún momento, como volvemos a presencialidad, usted desea hacer un quiz y lo puede hacer un día que no le corresponde y se lo manda a los estudiantes para que lo hagan y ellos lo pueden desarrollar. Y pues les es más sencillo pues, evitar la posibilidad de riesgo de copia. Espero, profesores, que pues esté claro. Sin embargo, en la explicación que les estoy dando aquí en el video, si el que guste, pues le voy a escribir mis datos. La cuestión, ustedes saben, profesores, que es utilizar repetitivamente esto para que quede claro, nos quede claro cada vez más. Este es mi teléfono y mi correo. Natalia, no despidas todavía. Sí, profesor, dígame.
No hay lista de asistencia porque esta información la tenemos registrada y nos las van a dar los chicos de Departamento de Informática, la asistencia que hemos tenido de cada profesor a la hora que llegaron, a la hora que salieron. Cuéntanos, profesor. Natalia, tenemos que hablar del cuestionario. Dejo de compartir. Natalia, ¿me escuchas? Soy un eco, profesor. ¿Ahora? Sí, ahora sí se oye ¿Me más escuchas? claro. Se oye ¿Me mejor. escuchas? Sí. Ahora soy yo el que te escucho. Se oye lejitos, se oye un poquito lejos. Otra vez tengo problema el retorno. A la orden, profesor, ya saben. Ahí están mis datos. Nosotros le vamos a mandar el video, pero de todas maneras, si tienen alguna duda en esto o en otra parte, SIGDI, recuerden ustedes que es nuestra herramienta institucional y por eso nosotros en el departamento de virtualización somos tan enfáticos, tal vez mucho en el uso de la herramienta, porque es lo que nos representa a nosotros como institución y es interesante que ustedes pues la usen y le den el verdadero sentido delante de los estudiantes. Listo, profe, ya escuchamos para ver. A ver, para oír. ¿Me escuchan bien? Tienes un eco, profe. No sé por qué estoy hablando. No sé. ¿Y ahora? Me oye el eco, profe. Gracias a ustedes por estar aquí, por tener la paciencia y por tener la disponibilidad y por tener las ganas de aprender sobre SIGDI, porque es muy interesante y es muy útil, sobre todo en esta parte de cuestionarios. De hecho, vamos a tener otra... Hola. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí, profe. Hable más altico para que se le escuche mucho mejor, pero ya no tiene... Solamente antes de concluir, quiero que hablemos del cuestionario de preguntas aleatorias, que era algo que estábamos diciendo al principio que pues era importante. Recordemos cómo creamos nosotros los cuestionarios. Nosotros nos vamos a añadir nueva actividad y recursos, seleccionamos cuestionario. Y bueno, en temporalización definimos el tiempo en el que queremos que esté disponible. Calificación, bueno, calificación no lo tenemos que tocar. Esquema, cuántas preguntas van a salir por página. El comportamiento de las preguntas, pues dejamos que las preguntas se ordenen al azar. En revisión, pues ya sabemos que dependiendo de si queremos retroalimentación o no, pues seleccionamos las opciones. Si no vamos a hacer retroalimentación, solamente dejamos el intento y puntos para que el estudiante sepa cuántas preguntas acertadas tiene, pero no sepa cuáles preguntas son. Una vez nosotros creamos el cuestionario, nosotros podemos crear un cuestionario que tenga preguntas aleatorias desde el banco de preguntas. ¿Cómo hacemos eso? Acá nos dice que no hemos agregado preguntas. Yo le doy editar cuestionario y cuando voy a agregar las preguntas, yo no pongo ni nueva pregunta ni el banco de preguntas, pongo preguntas aleatorias. Y entonces esto me va a preguntar qué categorías de preguntas tengo yo creadas. Y yo selecciono las preguntas aleatorias que yo tengo. Acá estoy agregando las preguntas del mismo cuestionario que yo les mostraba ahorita cuando empezamos el ejercicio. Entonces aquí agrego 3 preguntas aleatorias. Si yo hago una previsualización, miren, acá me sale esta pregunta. Antes de ingresar a las universidades se debía contar con conocimientos previos. Si otro estudiante abre el cuestionario, le va a salir otra pregunta completamente diferente.
si otro estudiante abre el cuestionario, le va a salir otra pregunta diferente. Y dependiendo de qué tan grande sea el banco de preguntas que nosotros tengamos, cada estudiante va a tener un examen distinto. Entonces, la idea de no crear preguntas asociadas a un cuestionario, sino crear las preguntas dentro del banco de preguntas, es para que podamos realizar este tipo de cuestionarios. Entonces, la invitación es, si ustedes quieren exámenes todavía más seguros, creen bancos de preguntas grandes, por lo menos un banco de preguntas de 20, 30, 40 preguntas. Y si hacemos un cuestionario de 5 preguntas, pues va a ser muy difícil que los estudiantes se puedan copiar porque a todos les van a salir preguntas diferentes. Incluso en estos tipos de exámenes podemos crear exámenes con varios intentos de tal modo que podamos ver si el estudiante de pronto no conoce mucho los temas, pero de pronto le va mejor en otros. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este modelo que les quisimos presentar el día de hoy. Y pues es el tipo de preguntas con el que quiero que nos familiaricemos. Sí, claro, profesora. Sencillamente, cuando nosotros agregamos preguntas, tenemos 3 opciones. Crear una pregunta desde cero, traer una pregunta del banco de preguntas o escoger una pregunta aleatoria. Si nosotros cogemos una pregunta aleatoria, él nos pregunta de qué categoría. En este caso, yo en este grupo no tengo ninguna categoría creada y pues me escogió cualquiera de las preguntas que tengo ahí. Y mire que siempre me va a salir una pregunta diferente. Mire, que esta fue la pregunta que hice con ustedes. Profe, entonces, que no se ve la pregunta. Ese es el mecanismo. Miren, esta fue la pregunta que hice con ustedes. Entonces, ese es el mecanismo que podemos hacer para crear cuestionarios aleatorios y es otra alternativa que tenemos con la herramienta cuestionario. Entonces, no solamente creamos estos cuestionarios tradicionales que veníamos haciendo, sino que también podemos crear cuestionarios pues, más variados y con menos posibilidades de copia, que yo creo que es algo que a todos nos interesa. Bueno, listo. Eso era por mi parte lo último que tenía para decirles y pues al igual que Natalia, yo espero que esta capacitación haya sido de provecho para ustedes. También les voy a dejar mi correo electrónico, sobre todo para los profesores de ciencias humanas. Los que no me conocen, pues yo soy el docente acompañante y estoy en disposición para cualquier cosa que necesiten y si necesitan profundizar sobre este o alguna otra de las herramientas institucionales. Bueno, profesores, eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, profesores, por asistir. Gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de buen agrado y de provecho esta capacitación. Que Dios los bendiga y los tenga con bien.